¿Quién vive? A su nombre. Hemos cantado, hemos adorado al Señor y hemos dado ofrenda. Ahora llega la parte más importante del culto, la predicación. Y si son tan amables de abrir su Biblia en Hechos capítulo 16, vamos a leer versículo 16 al 20. Entonces vamos a brincar al 25. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 16. Amén. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Si ven un hermano que no tiene la Biblia, acérquesele al lado para que esa persona pueda leer también. Hechos capítulo 16, versículo 16. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentando a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. El 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oyeron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si la pastora me puede llevar una oración. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios de todo poder, de inmensa misericordia, venimos delante de tu presencia divina, Señor, dándote las gracias, Señor amado, por tu santa y bendita palabra que se ha leído, Padre, esperando, Señor amado, que esta palabra, Señor amado, oh Padre Santo, sos tú, Padre Santo, Dios amado, que la has traído a este pueblo, Señor amado. Tú usarás a tu sierva, Señor amado, desglosando esta palabra, Señor amado, que venga palabra de lo alto, Señor amado, la palabra que necesita tu pueblo, mi Dios, aleluya. Úsala, Señor amado, que seas tú pasando el carbón encendido por sus labios, mi Dios, aleluya. Oh Señor, que palabra que salga por su boca, Padre, salga ungida con tu Espíritu Santo, mi Dios. Te doy las gracias, Señor amado, de antemano, Señor amado, y todo te lo pido creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre y en tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.
dale la mano al que está a tu lado y dile, no dejes que el enemigo calle tu boca. Para los que no me conocen, me llamo Raquel Ramos, soy la hija del evangelista Emilio Ramos, mi mamá es Carmen Ramos. Como decía la pastora Alma, a veces muchos de nosotros vamos en misiones. Yo el año pasado, con la misericordia y gracia del Señor, pude ir a un viaje misionero. Fue el primer viaje misionero que di yo sola. Ellos no fueron conmigo, se quedaron. Fui a Cuba, que no muchos se atreven a ir a ese país, pero Dios me mandó allá con un propósito. Y se salvaron muchas almas por la gloria y honra del Señor. Y ese país es un país lleno de santería y brujería. Pero yo no dejé que eso me callara a mí. Y cuando íbamos caminando, estábamos dando tratado en la ciudad, porque me quedé en La Habana la primera semana. Y esa primera semana comenzamos a dar tratado y le dimos un tratado a una mujer y ella dijo, a mí no, yo soy santera, allá a ellos no les importa quién tú eres, perdón la expresión, pero ellos lo dicen así como que no es nada. Ellos dicen, no, yo soy santero y a mí nadie me toca. Pero a Pablo le sucedió casi lo mismo. Él y Silas iban predicando la palabra del Señor. Pero de repente una muchacha que adivinaba y dos hombres y la gente que eran dueños de ella hacían ganancia de esas adivinaciones. Pero llegó un momento que a Pablo le molestó esto y dijo, mira, diablo, te reprendo en el nombre del Señor, porque cuando nosotros reprendemos el demonio, él tiene que huir, porque Jesús nos dio esa autoridad, pero tenemos que hacerlo con ayuno y oración. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero viendo los maestros, la gente que eran dueños de esas muchachas, no les gustaron que Pablo había hecho eso, porque ellos pensaron y dijeron, espérate, ¿y cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a ganar ahora? Ya que ellas nos adivinan. Y se enojaron tanto que mandaron a llamar a Pablo y Silas para encarcelarlo. Pero ellos le encarcelaron las manos, los pies. Pero una cosa no pudieron encarcelar: la boca. No deje que el enemigo encarcele tu boca. No deje que el enemigo te detenga a ti de alabar y adorar al Señor. Porque si usted no lo hace, otra persona lo hace. Y yo me puedo imaginar Pablo diciéndole, oye, Sila, vamos a orar y vamos a cantar, ya que estamos aquí, no vamos a ir a ningún lado. Aleluya. Y yo me puedo imaginar que ellos estaban cantando gozo, gozo, gozo yo quería, o cualquier otro corito, y estaban orando. Pero los otros prisioneros estaban oyendo. Y me puedo imaginar los prisioneros diciendo, oye, estos dos están locos, con razón los metieron en la cárcel. ¿Cómo ellos están encarcelados y están glorificando a Dios? Pero lo que ellos no sabían, que cuando invocamos la presencia del Señor, la tierra tiembla. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo y Silas estaban cantando y orando a la medianoche, que viene siendo las 12, 1 de la mañana. Y
de repente sucedió un gran terremoto, que la cárcel se estremeció, que dice la palabra que las puertas y las cadenas se rompieron de tan fuerte que era. Pero si oramos y ayunamos y estamos bien con Dios, eso puede suceder en estos tiempos. Porque si pasaba y ocurría en los tiempos pasados, estos tiempos han cambiado, sí, pero no significa que nosotros tenemos que cambiar nuestra adoración a Dios. Porque el mundo ha cambiado, el evangelio ha cambiado, déjame decírselo. El evangelio en estos días ha cambiado demasiado. Estos tiempos, la iglesia no es tan como los tiempos viejos. Pero si nos ponemos a meternos y nos consagramos bien con Dios, eso puede suceder otra vez. Y Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Y el carcelero que estaba a cargo, cuando vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, él dijo: a mí me van a matar. Él pensando, porque él pensó que todos los prisioneros habían oído. Pero Pablo dijo: no, estamos todos aquí. Y por medio de eso se salvó la familia de él y ese carcelero. Aleluya, gloria. Hay otro misionero. Él es bien famoso. Él es el quinto de los profetas menores, Jonás. Jonás, Dios lo llamó y le dijo: Jonás, hijo de Amittai, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás dijo, yo me puedo imaginar Jonás diciendo: yo ir para allá, yo no voy para allá. Pero él no decidió ir. Como muchos de nosotros, cuando Dios nos dice ve a tal lugar o háblale a tal persona, nosotros decimos no. No dejes que el Señor te mande a la mala, porque ahí sí vamos a llorar lágrimas de sangre. Pero Jonás decidió desobedecer a Dios. No fue, él descendió a Jope, compró un ticket para ir a Tarsis. Pero lo que él no sabía, que Dios le tenía algo preparado. Y él compró un ticket, se montó en el bote o el barco y de repente sucedió una gran tormenta en medio del mar. Aleluya, gloria a Dios. Y todos los marineros del mar, de que estaban en la barca, se asustaron, que comenzaron a tirar todo lo que había dentro al mar, porque dice la Biblia que se sentía que el barco se iba a hundir. Y ellos comenzaron a tirar todo lo que tenían. Pero Jonás descendió y estaba durmiendo. Y vino uno de los que estaban a cargo y le dijo: oye, Jonás, oye tú, clama a tu Dios. Y le dice: despierta, dormilón. Y Dios no está diciendo despierta, dormilón o dormilona, porque yo te quiero mandar a ti a misiones o que le hable a una persona. Gloria a Dios, aleluya. Y Jonás se despertó y ellos decidieron echar suerte. En aquellos tiempos podía ser un papel, o el que tenía el más largo, el más chiquito, y el que tenía el más chiquito, de ese era la culpa. Pero la razón que Jonás no quería
mucho al pueblo de Israel. Era un pueblo bien malo. Si buscan qué era la ciudad de Nínive, van a entender por qué Jonás no quería ir. Él temió por su propia vida. Él tenía rencilla. Él tenía coraje. Él dijo, yo para allá, yo no voy. Pero eso a veces nos pasa a nosotros. Aleluya, gloria. Podemos tener algo con un hermano, pero Dios nos puede decir, ve, habla con ese hermano, Aleluya. porque tengo una palabra para él. Y podemos decir, Señor, yo no le voy a hablar, o yo no voy a ese país, yo no tengo el dinero, no conozco a nadie, pero si creemos en Dios, Dios provee todo, Él proveerá. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y Jonás dijo, sí, yo tengo la culpa. Pero él dijo, yo reconozco una cosa. Yo le sirvo a un Dios del mar y la tierra. Fíjense que él primero mencionó el mar, porque él estaba en el mar. Y él sabía que Dios podía calmar la tempestad. Dios podía calmar la tormenta. Porque a veces nos podemos sentir que nos vamos a hundir como le pasó a Pedro. Pero de repente llega una mano y nos levanta. Gloria a Dios. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Aleluya. Y él le dijo, mira, échenme al mar, porque de mí es la culpa. Y ellos no querían echarlo, y yo me puedo imaginar esa escena, lo querían tirar, pero yo me puedo imaginar esa escena, ellos diciéndose uno al otro, nosotros no vamos a tirar a ese hombre para que se muera en el mar, o que un tiburón o que él se muera en el mar. Pero dijeron, si no lo tiramos, vamos a todos morir. Y al final lo tiraron al mar. Yo me puedo imaginar, dos hombres lo cogieron y dijeron, a la cuenta de 3 lo tiramos. 1, 2 y 3 y lo tiraron. Y de repente llegó un gran pez, no una ballena, un gran pez. Porque hay muchos predicadores que dicen, oh, una ballena se tragó a Jonás. Pero si leen en Jonás, en el capítulo de Jonás, dice claramente un gran pez. Y Dios le tenía preparado a ese gran pez. Y Jonás sintió cuando el gran pez descendió. Y estaba 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Le cogió 3 días a Jonás para reconocer que Dios lo podía sacar de esa situación. A veces nos toma tiempo a nosotros para entender quién es Dios. Aleluya. Samuel, el profeta Samuel, él vivía en el templo, él dormía al lado del arca del pacto. Aleluya. Pero él no había tenido un encuentro personal con Dios. Él sabía quién era él sabía de lo que él podía hacer, pero él no tenía un encuentro personal. Como muchos de nosotros no tenemos un encuentro personal con él. Sabemos quién es Dios, sabemos de lo que él es capaz, que él hace milagros, que él nos ayuda, pero en realidad sabemos quién es Dios. Aleluya. En realidad tenemos un encuentro con él, pero Jonás dijo, Señor,
ayúdame, no me desampare. Y ustedes saben dónde el gran pez dejó a Jonás. Al lado de Nínive, al sitio donde él no quería ir, pero Dios lo mandó a él a la mala. Si Dios nos manda a un sitio, no deje que Dios te mande a la mala, Aleluya. porque entonces las consecuencias van a salir más peor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y él fue a predicar, él predicó un mensaje de 5 segundos. Mira, si usted predica un mensaje de 1 minuto, predicó más que Jonás. Aleluya, gloria a Dios. Porque Jonás dijo, si no se arrepienten en 40 días la ciudad se va a destruir. Y él iba para arriba y para abajo de la ciudad trayendo ese solo mensaje. Si ustedes no se arrepienten, la ciudad se va a destruir en 40 días. Fíjate, si usted predicó 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, predicó más que él. Dale gracias a Dios que predicó más que Jonás. Aleluya. Pero el mensaje que él trajo fue tan poderoso que hasta los niños de pecho estuvieron en ayuna, hasta los animales. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios quería un propósito con esa ciudad, como Él quiere un propósito con el mundo entero. Él quiere que todo el mundo sabemos, o que todo el mundo sepa quién es Él. Y Jonás predicó el mensaje. Se arrepintió. Él se subió a la cima para mirar la ciudad, porque él estaba esperando que Dios destruyera la ciudad. Y de repente el sol le estaba dando en la cabeza, que significa que Jonás era calvo. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le hizo una calabacera que le cubría a él del sol. Pero a la noche se vino un gusano y se la comió toda. Y venir al amanecer Gloria a Dios. y sintió el calor en la cabeza. Y yo me puedo imaginar él diciendo, espérate. Y podía mirar, él miró y vio que no estaba y se enojó. Pero Dios le dijo, oye, ¿por qué tú te enojas? Si yo lo hice, si lo hice como la hice con la calabacera, también lo pude hacer como Nínive. Porque él estaba esperando que Dios destruyera a Nínive. Él fue uno de los predicadores que ellos predican, pero no esperan que algo sucede. Y Jonás era uno de sus predicadores. Aleluya, gloria a Dios. Pero al final de cuentas, Nínive volvió a ser como sus tiempos pasados. Gloria a Dios. No permitan que nosotros cambiemos y nos metemos con Dios y que el enemigo nos vuelva a sacar de la iglesia a volver de donde salimos. Porque déjame decírselo, no vale la pena. Aquí estamos bien. Sí van a haber pruebas, sí van a haber tribulaciones. Pero ¿con quién estamos? Con el alfa y omega y el principio y el fin. Gloria a Dios. Si cuando Él se tarda en contestar una oración, es porque lo que tú le estás pidiendo viene con una bendición más doble. Y Pedro era un pescador de peces. Pero Jesús le dijo, tú vas a ser pescadores de hombres. Y así fue. Pero hubo una historia que Pedro estaba en la cárcel
matar. Pero había una iglesia orando por Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Pedro salió, un ángel lo despertó y le dijo, vente, vamos. ¿Qué tú haces durmiendo? Y Pedro salió y fue a la iglesia y tocó. Gloria a Dios, aleluya. Y salió una muchacha y oyó que era Pedro. Y ella fue y corrió y le dijo, mira, Pedro está afuera. Y ellos dijeron, tú estás loca si Pedro está muerto ya. ¿Qué sirve una oración si no es con fe? Gloria a Dios. Ellos estaban orando por nada porque ellos pensaron que Pedro estaba muerto. Si vamos a pedir algo, vamos a pedirlo con fe, porque Dios lo va a hacer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si Él no lo hace así, es porque no llega el momento. Le podemos estar pidiendo una casa, un trabajo, pero Él sabe que si Él nos da ese trabajo, si nos da esa casa, nos vamos a olvidar de Él. Por eso Él se tarda en darnos lo que nosotros le pedimos a Él, Aleluya, gloria a Dios. por nuestro bien. Pero la Biblia dice que Dios nunca llega tarde. Hemos visto hombres en la Biblia orarle a Dios y Él ha llegado a tiempo. Amén, gloria a Y si seguimos orando con fe, Dios va a llegar a tiempo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y Pablo y Silas le dieron latigazo. Y el carcelero lo llevó a la casa, le dio comida, le limpió las heridas. Y toda su familia fue salva. Pero lo que ocasionó el terremoto fue la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba ahí en esa cárcel. Yo me puedo imaginar Dios sentado en el trono. Y de repente Él oye una canción y dice, espérate. Yo oigo yo huelo un incienso. Y vio que Pablo y Silas estaban orando y cantando. En medio de la tribulación ellos estaban en la cárcel. No dejaron que la cárcel lo detuvieran a ellos. No deje que el obstáculo te detenga a ti de alabar a Dios. No dejes que el hermano o el trabajo o el problema te detenga a ti de buscar más de Dios. No, que viene una novela y me gusta y no quiero ir a la iglesia porque me la voy a perder. Aleluya, gloria a Dios. Oh, no, es que viene esta película y no la he visto y la quiero ver. Oh, no, que vienen mis nietos. Pues tráese los nietos, tráese la familia. Pero no se quede sin ir a la iglesia por algo, por un obstáculo. Gloria a Dios. Pero al final del día, Pablo y Silas salieron. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y él iba en camino a perseguir los cristianos. De repente llegó una luz que lo dejó ciego y se cayó del caballo que él iba. Y Pablo se salvó porque Dios tenía un propósito con Pablo. Como Dios tiene un propósito con nosotros. Si estamos aquí en esta noche, no es por casualidad, es porque Dios quiere un propósito con nosotros. Como Él tenía un propósito de Pablo y Silas ir a la cárcel, porque Él sabía
gracias al Señor porque yo me he dejado que Él me use. Él me viene, a mí ya Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y muchas veces es difícil para una persona de mi edad, porque van a venir tentaciones, van a venir las amistades, decirte, oye, tú estás perdiendo el tiempo. Van a venir gente y decirte, oh, tú eres uno de esos, aleluya, tú no puedes hacer nada. Si tú dices en tu trabajo que eres un cristiano y te ríes, te dicen, oye, pero tú no eres cristiano. Ellos siempre están velando. Por eso tenemos que ser un ejemplo por donde quiera que vayamos. Pablo fue un ejemplo. Él no negó quién él servía. Él sabía que en el medio de esa adversidad, que en medio que él estaba en la cárcel, el enemigo no pudo detener su alabanza. El enemigo no pudo detener él orando, él cantando. No deje que el enemigo detenga tu alabanza, porque si dejas que el enemigo detenga nuestra alabanza, nuestra vida va a ir de bien a peor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, mas Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, porque él sabía que pasó algo sobrenatural que nunca había sucedido. Porque cuando nos metemos y ayudamos y oramos con Dios, muchas cosas suceden, nuestra vida cambia. Hay un dicho que mi papá y yo aprendimos en México, que dice, el que no ora, el diablo se lo desayuna. Y el que no ayuna, el diablo se lo devora. No deje que el diablo te devora y no deje que el diablo te desayune por no orar y por no ayunar. Porque esas dos cosas son una gran fundamento, gracias, para meternos más con Dios y acercarnos. Y hasta aquí mi parte, y que el Señor le siga bendiciendo. Si alguien quiere la oración, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, todos conocemos a Cristo. Amén. Bueno, si hay alguien que se siente mal, si está enfermo o quiere la oración, pase al frente y yo voy a orar por usted. Y también, si alguien se siente mal o está enfermo, pase al altar. O si solamente simplemente quiere la oración, pase y yo voy a orar. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves desde el pueblo, trayendo salud.
Yo quiero que todos los niños pasen acá al frente. Todos los niños. Gloria a Dios. My name is Jesus. Gracias, Señor, porque sé que tú estás con nosotros. My name is Gracias, Señor, por todas estas personas, bendiga. Todo lo que te ha faltado. Gloria al Dios de Israel, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jehová. Bendita sea tu presencia, Señor, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Alabanza al Cordero Santo, aleluya. Santo es el Señor que vive. Tú vives, Jehová. Tú vives, Señor, aleluya. Bendito seas tú, mi Rey amado. Oh, alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza al Rey
que vive, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Honramos tu presencia, Jehová, en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Rey, aleluya. Alabanza a tu nombre, Jehová. Alabanza a tu nombre, Señor. Gloria, gloria al Santo de Israel, aleluya. Gloria al Dios poderoso, aleluya. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en tu sangre, Señor.